En el teórico del día de hoy vamos a seguir analizando dentro de los planos resistentes verticales los pórticos, abordando el tema del equilibrio externo a través de los esfuerzos internos que se producen en los diferentes componentes de dicho plano resistente vertical. Para abordar el análisis de los esfuerzos y del equilibrio, vamos a trabajar sobre una estructura muy simple de 3 niveles y un tramo que está constituida en una dirección por un pórtico de 3 niveles y en la otra dirección por un macropórtico vinculado a través de las losas. Lo que hemos hecho con esta estructura es modelarla a través de un software de análisis matricial, donde acá tenemos representado uno de los entrepisos y acá podemos ver cómo se ha modelado la construcción en una dirección, el macropórtico, teniendo en cuenta los puntos de contacto entre los elementos verticales y horizontales, en este caso la losa, como una biela que va a transferir el esfuerzo horizontal entre los diferentes elementos verticales, pero no me va a restringir el giro de la columna. Y en la otra dirección, un pórtico de 3 niveles donde tenemos modelados los nodos y las barras que representan las vigas y las columnas. Para analizar el equilibrio y el esfuerzo interno de los componentes de esta construcción, lo primero que vamos a hacer es calcular las fuerzas estáticas equivalentes valiéndonos de la planilla de cálculo de distribución del esfuerzo de corte. Hemos establecido una zona sísmica, un tipo de suelo, el número de niveles, el factor de riesgo para la construcción y el tipo de plano resistente vertical. Calculamos la masa vibrante, que en este caso nos dio de 12 toneladas para el tercer nivel y 15 para el nivel 1 y para el nivel 2, estableciendo la dimensión de los diferentes entrepisos. La planilla nos ha devuelto el valor de las fuerzas por nivel. Y con estas fuerzas por nivel podemos determinar el esfuerzo de corte que corresponde a toda la construcción y con el cual vamos a analizar el comportamiento de la misma. Lo primero que vamos a hacer es evaluar las acciones externas y determinar cuáles son los esfuerzos principales que me determinan estas acciones. Las fuerzas estáticas equivalentes que habíamos determinado para los diferentes niveles son las que me van a generar el diagrama de esfuerzo de corte general, que es la sumatoria de las fuerzas aplicadas que se va incrementando nivel a nivel desde el nivel superior, donde tengo aplicado una fuerza de 1,7 toneladas, luego aparece en el nivel inferior siguiente una fuerza aplicada de 1,5 toneladas y en el nivel de planta baja de esta estructura de 3 niveles tengo una fuerza de 0,8 toneladas. De esa manera van determinando mi diagrama de esfuerzo de corte, llegando a un valor total de 4 toneladas en la base, que era el esfuerzo de corte general que se distribuyó en altura. Acá tenemos reflejada en la fórmula cómo hemos calculado el esfuerzo de corte en la base. Para el cálculo del momento flector vamos a tomar esas fuerzas aplicadas en cada uno de los niveles por su brazo de palanca con respecto al plano de fundación para determinar el valor del momento de vuelco que corresponde a todo el edificio. La sumatoria de estas fuerzas por su brazo de palanca me va a dar el momento de vuelco que corresponde a la totalidad de nuestro edificio. En este caso, el momento de vuelco está valiendo 29,48 tonelámetros. Este es el esfuerzo de corte y este es el valor del momento de vuelco que corresponde a todo el edificio. Veamos ahora el modelo tridimensional y los diferentes estados de carga que vamos a utilizar para analizar las dos direcciones principales. Este sería el modelo donde se ven reflejados los ejes de
de los diferentes planos resistentes verticales que tenemos en la dirección X, donde tenemos los macropórticos, y en la dirección Z, los pórticos múltiples, donde tengo vigas horizontales en todos los niveles. Acá tenemos el modelo tridimensional completo que se puede visualizar en nuestro software de análisis matricial, y acá vemos reflejado primero los planos que vamos a analizar en la dirección Z y luego los planos que vamos a analizar en la dirección X. Y acá tenemos también la magnitud de la fuerza que le vamos a aplicar, que no es otra que la que hemos calculado con la planilla de B sub 0. Veamos ahora cómo es la distribución del esfuerzo sobre los planos. Nosotros tenemos el esquema del momento de vuelco general, que corresponde para todo el edificio, que ha sido producto de aplicar estas fuerzas horizontales por su brazo de palanca, que es la distancia que existe desde cada uno de los niveles al plano de fundación. Con esos valores de esfuerzo hemos determinado el momento de vuelco que corresponde para todo nuestro edificio. Ese análisis se ve reflejado en la aplicación de esta ecuación, donde tenemos las fuerzas con sus magnitudes por sus brazos de palanca, sumadas todas ellas, determinando el valor del momento de vuelco para todo el edificio. Lo que le corresponde a uno de los planos resistentes verticales va a ser el valor de ese momento de vuelco del plano dividido a la mitad, ya que estos planos resistentes verticales tienen las mismas características desde el punto de vista de la distribución de esfuerzo, con lo cual la rigidez de los mismos es exactamente igual. Ese momento que le corresponde a uno de los planos me va a generar internamente estos esfuerzos de momentos flectores, donde ya lo estamos visualizando a través de la interpretación de los diagramas del software de análisis matricial, tanto para los valores de momento flector como para los valores de esfuerzos normales, que son los esfuerzos que me van a equilibrar ese momento de vuelco que le corresponde a este plano resistente vertical. Y estos son, el momento equilibrante que me está generando el plano es la sumatoria de los momentos en las bases de las columnas más la sumatoria del esfuerzo normal de las columnas por su brazo de palanca. Ese esfuerzo en la base de las columnas lo podemos leer acá en el diagrama de momentos flectores en las bases de las columnas, donde está cuantificada esa magnitud, y el valor del momento adicional que me está generando el esfuerzo normal de la columna por su brazo de palanca, lo vamos a leer en función del esfuerzo normal que tenemos en la columna del primer nivel por el brazo de palanca que existe entre los dos elementos verticales de nuestro plano resistente vertical. Ese valor de esfuerzo normal por este valor de su brazo de palanca. Acá tenemos representada la ecuación del momento equilibrante, donde tenemos el valor del momento en la base de las columnas, que era 2,31 tonelómetros por dos columnas, más 3,07 toneladas, porque es un esfuerzo normal, por su brazo de palanca hasta la otra columna, que es 3,3 metros. De la sumatoria de estos tres momentos equilibrantes vamos a componer nuestro momento, que tiene que ser igual al momento que estaba actuando sobre el plano, verificando la condición de equilibrio al momento de vuelco que le correspondía a nuestro plano resistente vertical. Veamos ahora qué pasa con el equilibrio del esfuerzo de corte. Este es el esfuerzo de corte que le correspondía a toda nuestra edificación, que tenía un valor de 4 toneladas. Lo que le corresponde a nuestro plano resistente vertical es la mitad de ese esfuerzo, ya que yo tengo en esta dirección
solo dos planos resistentes verticales con las mismas características geométricas. Ese esfuerzo de corte general estaba determinado por la sumatoria de las fuerzas que estaban actuando en cada uno de los niveles. Y lo que le corresponde a nuestro plano resistente vertical es la mitad de esa magnitud. Veamos ahora cómo ese esfuerzo se ha distribuido entre los diferentes elementos verticales. En este último nivel era la mitad de esta fuerza de 1,7, o sea, 0,85, se distribuye esa magnitud la mitad en cada una de las columnas, 0,42, 5 toneladas. Veamos qué pasa en el nivel de planta baja, donde teníamos una magnitud del esfuerzo de corte que le corresponde a nuestro plano resistente vertical de 2 toneladas, se distribuye, ahí tenemos la magnitud, ese esfuerzo de corte de nuestro plano se distribuye entre las dos columnas de planta baja, la mitad para cada una. De esa manera estamos verificando el equilibrio del plano resistente vertical que estamos analizando. Veamos ahora la correspondencia entre los diferentes diagramas de esfuerzos, el diagrama de momentos flectores, de esfuerzo de corte y diagrama de esfuerzos normales con la deformada. En primer lugar, podemos establecer la posición de los puntos de inflexión en el punto donde se cruza el diagrama de momentos flectores y ver la correspondencia donde se produce el cambio de curvatura en la deformada, indicando las tracciones que corresponden en la misma y que tienen que ver con la posición que ocupa el diagrama de momentos flectores esa fuerza en el último nivel que le corresponde a nuestro plano resistente vertical que venimos analizando de 0,85 toneladas, va a ser distribuida entre las dos columnas que tienen la misma rigidez, tomando cada una de ellas 0,425 toneladas. Ese esfuerzo de corte, actuando en el punto de inflexión, que es el punto singular donde el momento vale 0, es el que me va a estar generando el momento en la cabeza y el pie de la columna. Luego aparece, siguiendo el análisis, en el recorrido de la aparición de las fuerzas horizontales, la fuerza sobre el segundo nivel de 0,75 toneladas, que va a ser equilibrada por la participación de las dos columnas verticales del nivel, distribuyendo ese esfuerzo de manera equitativa en función de la rigidez de las columnas. Ese esfuerzo de corte es el que va a estar actuando en el punto de inflexión y para que el sistema esté en equilibrio tiene que aparecer una reacción que me equilibre esa fuerza o ese esfuerzo de corte. Luego seguimos analizando la aparición de otra fuerza o la aplicación de la fuerza del nivel 1 que corresponde a esa masa vibrante, que me va a incrementar el esfuerzo de corte sobre todo el plano resistente y que es la que se va a distribuir, la que va a ser equilibrada por las dos columnas del nivel inferior, con una magnitud de 1 tonelada cada una, que no es otra cosa que la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas por sobre la sección del plano resistente que estamos analizando. Ese esfuerzo de corte está actuando en el punto de inflexión y es el que me va a generar el momento en la cabeza de las columnas. Para que el punto de inflexión esté en equilibrio, aparece una fuerza de igual magnitud y de sentido contrario. Y finalmente, las reacciones que tiene el plano resistente vertical son de la misma magnitud que el esfuerzo de corte en las columnas de planta baja. Este esfuerzo de corte, que es constante en toda la altura de la columna, y tomando el punto singular donde el momento vale 0, que es el punto donde se cruzan los diagramas de momentos flectores, esta fuerza por el brazo de palanca, o sea, por la distancia que existe entre la posición del punto de inflexión y el extremo de la barra, es lo que me va a generar el momento en la cabeza de las columnas. Ese momento, que acá está cuantificado, que tiene un valor de 0,924 toneladas.
y que va a ser equilibrado por un momento generado por las vigas, como venimos analizando en el estudio de las deformas. Ese momento equilibrante tiene la misma magnitud y el sentido contrario. De esa manera podemos evaluar y cuantificar el momento ahora en el pie de las columnas del tramo 3 y en la cabeza de las columnas del tramo 2, esos dos momentos que tienen un sentido horario originados por las columnas, acá están cuantificados e identificados en nuestro diagrama de momentos flectores, deberán ser equilibrados por el momento que me genera la viga. Con lo cual, venimos a ratificar esta idea de que esta viga del nivel 2 está equilibrando a los dos momentos generados en el pie de la columna del nivel 3 y en la cabeza de la columna del nivel 2. La sumatoria entonces de estos dos momentos de 1,4 que corresponde a la columna del nivel 2 y 0,436 que corresponde a la columna del nivel 3 deberán ser equilibrados por la viga, que tendrá que tener un valor de 1,84 para poder equilibrar esos dos momentos. Una magnitud igual a la sumatoria de los dos momentos de sentido contrario. De esa manera, seguimos analizando los nudos que corresponden al nivel de planta baja o del nivel 1, donde los momentos de las columnas es equilibrado por el momento de la viga. Y finalmente, en la base de las columnas, el momento es equilibrado por el vínculo, en este caso por el empotramiento que me está generando la restricción que me impone el apoyo. Ese momento tiene un valor de 2,31 tonelámetros, que es producto del esfuerzo de corte en este nivel por la distancia que existe entre el punto de inflexión y el punto de origen o la base de la columna. De esta manera estamos viendo la correspondencia entre el gráfico de la deformada y el equilibrio de los nudos con el diagrama de momentos flectores. Veamos ahora el esfuerzo de corte en las vigas. El esfuerzo de corte en las columnas lo habíamos analizado anteriormente cuando distribuíamos la carga aplicada entre los dos elementos verticales. El esfuerzo de corte en la viga es el producto de la sumatoria de los momentos en los extremos de la misma dividido la distancia que existe entre los apoyos. Ese esfuerzo de corte va a estar determinado en este caso por el momento en el extremo derecho de 0,924 más el momento del extremo izquierdo de 0,924 dividido 3,30 metros, que es la distancia entre los apoyos de la columna. De la misma manera podemos analizar el esfuerzo de corte en la viga del nivel 2, donde a partir de analizar el momento en los extremos de las vigas, podemos determinar la magnitud del esfuerzo de corte en la viga del nivel 2 y cuantificar ese esfuerzo, y de la misma manera lo vamos a hacer al cálculo del esfuerzo de corte en la viga del nivel 1. Y vamos a determinar ese esfuerzo que corresponde para la viga de este nivel. Ese esfuerzo de corte no es otra cosa que el esfuerzo normal sobre las columnas. O sea que si nosotros sumamos el esfuerzo de corte de la viga del último nivel, los 0,56, más el esfuerzo de corte de la viga del nivel 2, 1,11 toneladas, más el esfuerzo de corte de la viga del nivel 1, 1,4, vamos a obtener el esfuerzo normal de la columna en planta baja. De esta manera queda determinado el conjunto de reacciones que corresponden al plano resistente vertical que venimos analizando. Veamos ahora qué sucede en la otra dirección, donde los planos resistentes verticales tenían otra configuración. En primer lugar, el momento de vuelco que le corresponde a cada uno de los planos tiene la misma magnitud
de lo que veníamos analizando anteriormente. Lo que ha cambiado es la configuración. Esto se trata de un macropórtico donde tengo dos columnas de diferentes dimensiones que las anteriores y una viga en el último nivel. Acá podemos ver la representación del diagrama de momentos flectores y el diagrama de esfuerzos normales que le corresponden para este plano resistente vertical. De esa manera, el equilibrio, el momento de vuelco que le corresponde al plano va a estar determinado por la sumatoria de los momentos en los pies de la columna más la sumatoria de los esfuerzos normales por su brazo de palanca que se corresponden al plano resistente vertical que estamos analizando. En primer lugar, tenemos el valor de los momentos en los pies de las columnas, que es 4.52 tonelámetros, más el esfuerzo normal por su brazo de palanca, que es 1.73 por la distancia que existe entre la base de las columnas. Este esfuerzo normal en las columnas va a estar determinado por el esfuerzo de corte en la viga. De esa manera, planteamos la ecuación y obtenemos el valor del momento equilibrante, que debe ser igual al momento de vuelco que estaba tomando este plano resistente vertical. Veamos ahora qué pasa con el diagrama de esfuerzo de corte. De la misma manera que veíamos anteriormente, de todo el esfuerzo de corte que le corresponde al edificio, este plano resistente vertical va a tomar la mitad. De las 4 toneladas que le correspondían a la totalidad, el plano resistente va a tomar solo 2 toneladas. Y esas 2 toneladas se corresponden al esfuerzo en el primer nivel, que serán equilibradas por la sumatoria del esfuerzo de corte en las columnas. De esa manera, el esfuerzo de corte que le corresponde al plano es equilibrado o es distribuido en función de la rigidez de las columnas que corresponden a este plano resistente. Y por último, vamos a relacionar los diferentes diagramas de esfuerzo y su correspondencia con la deformada. En primer lugar, vamos a ubicar los puntos de inflexión de este macropórtico, donde vemos que está muy próximo a la mitad de la altura de las columnas, y el punto de inflexión en la viga está en un punto medio. Se corresponde con la deformada donde se produce el cambio de curvatura de las columnas y el cambio de curvatura en la viga. Marcamos las tracciones y a partir de ahí, en función de la fuerza aplicada en ese último nivel, lo vamos a distribuir entre las columnas que se corresponden a ese último nivel, generándose un esfuerzo constante en toda la altura de la columna, con una cuantificación de 0,425 toneladas para cada una de ellas. Ahora aparece en el nivel 2, donde tengo la biela de conexión, que no es otra cosa que la losa, está distribuyendo ese esfuerzo entre los dos elementos verticales, que son las columnas, incrementando el esfuerzo de corte en ese nivel. Ese esfuerzo de corte que ahora va a valer 0,8 toneladas para cada una de las columnas, que no es otra cosa que la sumatoria de las dos fuerzas aplicadas por arriba de la sección de estas columnas. Esas fuerzas, que son las que van a estar actuando en el punto de inflexión, me van a generar con respecto al extremo de la columna el momento en la cabeza de la misma. Seguimos analizando las fuerzas aplicadas sobre el plano resistente vertical y en el nivel de planta baja aparece una fuerza estática equivalente que tiene que ver con la masa vibrante de ese nivel, que se distribuye a través de la biela, esta biela de compresión, que no es otra cosa que el entrepiso, entre las dos columnas del último nivel. Este esfuerzo de corte en este nivel, que está sumando las 2 toneladas, se divide entre cada una de las columnas, tomando 1 tonelada cada una de ellas.
Aquí tenemos representado ese esfuerzo de corte y la magnitud del mismo. Ese esfuerzo de corte del nivel de planta baja no es otra cosa que la reacción en la base de nuestro plano resistente vertical. Veamos ahora el momento en la cabeza y en los pies de las columnas. El momento en la cabeza de las columnas, que tiene un valor de 2,85 tonelámetros, deberá ser equilibrado por un momento igual y de sentido contrario para que el nudo esté en equilibrio. Y lo mismo va a suceder en el pie de las columnas, ya que en este macropórtico tengo un solo punto de inflexión, ya que estas bielas no tienen la capacidad de restringirme el giro en los puntos de contacto con las columnas. Ese momento en el pie de las columnas deberá ser equilibrado por un momento igual y de sentido contrario que me lo proporcionará el vínculo, en este caso, el empotramiento que me están generando las fundaciones. El esfuerzo de corte en la viga es el producto de la sumatoria de los momentos en los extremos de la viga dividida la luz entre los apoyos. Ese esfuerzo de corte se va a transformar en un esfuerzo normal en las columnas. Y si comparamos el esfuerzo de corte que tengo en la viga del último nivel con el esfuerzo normal en las columnas, nos damos cuenta que estamos hablando de la misma valoración de esfuerzo que están tomando las columnas para poder equilibrar el corte en la viga. De esta manera, hemos completado el análisis de todas las reacciones en la base del plano resistente vertical. Con este análisis de dos planos resistentes verticales hemos pretendido generar la relación entre los diferentes diagramas, haciendo hincapié en el equilibrio que debe existir entre las acciones aplicadas y las reacciones del plano resistente. En la próxima clase veremos la incorporación de otro tipo de plano resistente vertical, como es el tabique, su comportamiento particular y la interacción con los poros.